Buenas tardes, amadas hermanas, amados hermanos. Damos gracias al Señor por encontrarnos nuevamente en su casa de oración, en la casa del Señor. Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1, versículos del 21 al 28 del Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. La palabra del Señor dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da para poder leer su palabra, para poder escucharla, Señor, para guardarla en nuestro corazón. Pedimos, ser amado, para que tú nos guíes en todo entendimiento. A través del Espíritu Santo, Señor, pedimos para que tú guíes las palabras, los pensamientos, el corazón, Señor. Señor, prepáranos, Señor, para recibir tu enseñanza, Señor. A través del Espíritu Santo, Señor, danos consuelo, paz, quita toda maledicencia, toda tristeza, preocupación en este momento, ser amado. Porque su palabra, Señor, nos llena de consuelo, Señor, de cuidado, Señor. Señor Santo, también con mucha humildad agradezco, Señor, este tiempo que usted me permite, Señor, dirigirme a mis hermanos. Pero, Señor, te pido que mires a este hombre inmundo, Señor, de labios inmundos, Señor. Eres tú, Señor, quien ha dado esta posibilidad, Señor. Y por eso, Señor, te pido la mayor de las prudencias, el mayor de los cuidados, Señor. Lléname de gozo, Señor, de paz en mis labios, Señor, en mi corazón, y límpialo, Señor, para que sea entregada, Señor, tu palabra que es justa, que es santa y que es buena. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, amados hermanos. En el pasaje que esta tarde hemos leído, vemos la descripción del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ha sido identificado en el capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Esa era la enseñanza de nuestro Señor. El cumplimiento de la palabra profética, el cumplimiento de la palabra en la ley, el cumplimiento de la enseñanza y la doctrina del Antiguo Testamento a través de los libros sapiensales de sabiduría. Era el tiempo en que el Señor estaba hablando a través del Hijo para el perdón y la salvación de su pueblo. Había ya transcurrido, algunos estiman 400 años que la profecía se había agotado. Otros estiman que hayan pasado 200 años, pero sean 200, sean 400, es un tiempo bastante largo que ya el Señor no estaba hablando a través de los profetas. Era un tiempo en que el Señor había escogido para venir a esta tierra. Es el tiempo en que el Señor se humilló, haciéndose hombre y mostrándonos y enseñándonos a través de su ministerio cuál es la enseñanza de Dios, la verdadera enseñanza. A través de nuestro Señor Jesucristo se revela la palabra, se revela la enseñanza, se revelan los misterios que estaban ocultos y que el hombre no podía identificar ni tener claridad a qué se referían. Por eso la palabra nos coloca en un momento importante en la vida del Señor Jesús.
en este ministerio en el cual el Señor comienza, hemos leído en el capítulo 1:15, este ministerio, esta enseñanza. Esa es la doctrina que el Señor enseña, la doctrina del arrepentimiento, del perdón de los pecados, la doctrina del reino de Dios. El Señor va construyendo su enseñanza en torno a los hechos que van ocurriendo. El Señor va mostrando y abriendo el entendimiento de sus discípulos. Hemos visto la semana pasada, veíamos cómo Él había llamado a 4 pescadores para seguirle. El Señor también se ha mostrado frente a Juan el Bautista. Empiezan a conocer al Señor. Y en este momento nos relata que en Capernaum, una ciudad costera del mar de Galilea que se encuentra al norte, una ciudad muy pequeña, un poblado, y dice que el día de reposo, el día es decir, el Shabbat, estaban reunidos los judíos. Y el Señor entra en la sinagoga a enseñar. Dice la palabra que estos hombres se admiraban de su doctrina. Admirarse significa sentir que algo nuevo era. Había algo distinto en lo que este rabí estaba enseñando. Había algo distinto en lo que este maestro estaba mostrando al pueblo. Era la aplicación de la enseñanza del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la profecía, la sabiduría, era expresada con fluidez por el Señor Jesucristo. Dice la palabra que él enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, él tenía el saber y el conocimiento y lo podía expresar claramente y con fluidez a aquellos que lo estaban escuchando. Y él no imponía, sino que enseñaba. Enseñar significa mostrar, su ministerio, mostrar esta doctrina, esta enseñanza que estaba arraigada en la palabra, en el Antiguo Testamento, y que a través de nuestro Señor Jesucristo se hacía carne, se hacía verdadera. Y estos hombres podían ir entendiendo y comprendiendo cada uno de los pasajes que el Señor Jesucristo enseñaba. El Evangelio de Marcos no nos dice, ninguno de los evangelistas, por cierto, nos dice qué es lo que enseñaba, pero es claro que estaba en la sinagoga, es claro que era un día del día de descanso, el Shabbat, es claro que cuando él habla de la doctrina, está mirando precisamente al Antiguo Testamento. Es Dios hablando a través de él, tal como lo hicieron los profetas. Es Dios mostrando toda su sabiduría, el corazón de Dios, el amor de Dios abriéndose a esos hombres que estaban escuchando, tal como en los tiempos de los profetas, tal como en los tiempos de los sabios, tal como en el tiempo de los reyes. Durante todo el tiempo de la vida de Israel, el Señor había hablado y hablaba a este pueblo. Pero esos oyentes en esta ciudad pequeña de Capernaum se admiraban, quedaban sorprendidos de lo que él enseñaba. Y dice, y no como los escribas, haciendo un paralelo, no como aquellos que en su enseñanza es una enseñanza falsa, es una enseñanza débil, es una enseñanza egoísta, es una enseñanza arrogante. Sabemos que por los textos que los fariseos y los escribas eran hombres estudiosos de la palabra, no cabe la menor duda en ello. Ellos se presentaban como hombres que estudiaban la palabra, la conocían, pero la imponían a través de sus propios conceptos y se jactaban de sus conocimientos. Cuando uno va conociendo la palabra, ella nos va transformando cada vez más humildes. No porque nosotros no podamos dejar de estudiar la palabra, ni que dejemos de estudiar la palabra y de conocer el corazón de Dios, sino que todo lo contrario, la palabra nos va moldeando, nos va dando entendimiento de nuestro Dios y nos va enseñando quién es Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Es eso lo que él hablaba, quién tiene la autoridad, no quien tiene la jactancia o la arrogancia de sentirse como dioses, o la jactancia, la arrogancia de mostrar, miren lo que yo sé, y ustedes son unas personas que no saben nada. Él enseñaba y mostraba en su enseñanza amor, entregaba en su enseñanza los cuidados para que las personas, sus oyentes, pudieran aprender, pudieran conocer la doctrina verdadera, la doctrina del arrepentimiento y del perdón de los pecados que va a ser enseñada a través del propio Jesucristo. Los hombres tenían un entendimiento equivocado de lo que era el arrepentimiento, tenían un entendimiento ritualista de lo que era el perdón de los pecados. Hacían grandes ceremonias, holocaustos, sacrificios año a año.
mes a mes, muchas fiestas, ritos, para mostrar con eso que ellos estaban siendo perdonados o querían ser perdonados de sus pecados. Pero una y otra vez caían, porque la ley nos dice la palabra, nadie puede cumplirla. No hay ningún hombre que pueda cumplir la plenitud de la ley. Pero ahí estaba Cristo, ahí estaba Jesús, enseñándoles un camino nuevo del perdón de sus pecados. Y los llamaba al arrepentimiento verdadero en sus corazones, no al arrepentimiento externo de los holocaustos o los sacrificios, no al arrepentimiento o la enseñanza superficial de las cosas, sino miremos a Cristo, miremos al Señor. Es así como el Señor también nos habla a nosotros. Cada vez que nosotros leemos la palabra, el Señor nos llama a mirarla con mucha detención, nos llama a orar al tiempo de leerla, nos llama a escuchar con atención, nos llama a leerla con dedicación, nos llama a guardarla en nuestro corazón. Así nos dice Apocalipsis 1:3, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, lo que Cristo ha mostrado, lo que el Padre ha mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice que aprendamos a guardarla, aprendamos a leer y aprendamos a escuchar. Nos dice que nosotros somos bienaventurados en ello. Así también nosotros, como estos hombres, también nos vamos admirando de la doctrina de la palabra, de ese mar inmenso, profundo y hermoso. Decía nuestra hermana nos contaba de su viaje, que se veía el mar de distintos colores. Es así el mar del Señor también. Es la enseñanza cada vez más profunda que uno va adquiriendo y conociendo el corazón del Señor. Por eso para usted, mi amada hermana, por eso para usted, mi amado hermano, para mí es un momento de gran agradecimiento para el Señor. Es un momento de ser llamado bienaventurado, porque tenemos esta posibilidad hermosa que el Señor nos enseña. Estos hombres se admiraban de su doctrina, se admiraban de lo que Jesús le iba enseñando. Pero el relato bíblico avanza un poco más y nos dice que en esa sinagoga, en la sinagoga de ellos, los judíos, de los judíos de Capernaum, había un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Este hombre de espíritu inmundo no sabemos cuál era la manifestación de esta inmundicia que él tenía, pero podríamos conferir que la inmundicia es de pecado. Podemos pensar que en sus labios era un hombre pecado, era un hombre que hablaba suciedades, era un hombre que su espíritu contaminaba a otros espiritualmente. Y cuando el Señor se presenta, estando este hombre en la sinagoga de Capernaum, comienza a dar voces y le dice al Señor y confronta al Señor. Le dice, que está ahí con H, significa como una burla. ¿Qué has venido? ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Miren el juego de palabras. Es un hombre con espíritu inmundo, dice el espíritu inmundo el que habla, que está en la sinagoga de ellos. Pareciera que este hombre está hablando en nombre de todos los que estaban en esa sinagoga, porque él levanta esas voces fuertes y confronta al Señor a través de preguntas. ¿Qué vienes a hacer acá? ¿A qué vienes a mostrarte? ¿Vienes a destruirnos? Y más encima, yo sé quién tú eres, como apuntándole con el dedo, yo sé quién tú eres. Eres Jesús, el santo de Dios, el santo de Dios, el apartado de Dios, el escogido de Dios. Como diciendo, tú a mí no me engañas, pero tomando la representación de todos ellos. Por eso habla de que estaba en la sinagoga de ellos. Había en la sinagoga de ellos, de grupo de judíos, reunidos el Sabbat, reunidos en Capernaum, en la sinagoga, y en medio de ellos había un hombre con espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo toma la representación de todos los que están ahí escuchando, que estaban admirándose de la doctrina del Señor. También habían hombres que eran escribas en ese lugar, sin lugar a dudas. Hay personas que les producía molestia las palabras del Señor. Habían otros que se agradaban de las palabras del Señor. Cuando leemos, admiraban su doctrina. La admiración significa un sentido positivo a lo que se está mostrando. Pero este hombre, con espíritu inmundo, toma las voces y habla como por todos y les dice, ¿qué vienes a hacer tú acá? Yo te conozco. Yo sé quién eres tú. ¿Vienes a destruirnos?
¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, a presentarte a este lugar? Confrontando al Señor. Pero el Señor, que es el Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso, dice, pero Jesús le reprendió. Reprender significa llamarle la atención profundamente. Lo detiene y le dice, cállate y sal de aquí. Sal de él. Cállate. Es un imperativo. No hables más. Como estar escuchando necedades de este hombre, de este espíritu inmundo que está hablando en los labios de este hombre. Cállate y sal de él. Marco nos dice que el espíritu inmundo, sacudiendo a este hombre con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El Evangelio de Mateo nos dice que este hombre cayó. Lucas también dice que cayó al suelo. Perdió el equilibrio, perdió, podríamos decir, el conocimiento. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este espíritu inmundo salió con gran violencia, lo sacudió y salió de ese cuerpo. Y salió clamando, quejándose. El clamor es una voz fuerte, no es una voz callada. No se fue, bueno, ya me voy, disculpen, me equivoqué. No, él salió clamando a gran voz, quejándose, molesto por lo que estaba ocurriendo. Este hombre fue librado de ese espíritu inmundo. Y nuevamente, dice que aquellos que escucharon, que estaban escuchando, estaban admirados de la doctrina, de lo que se estaba enseñando, ahora agrega algo más, estaban asombrados. Estaban admirados y ahora estaban asombrados. Y ahí discutían entre ellos. Discutir no es pelear, hablaban cosas entre ellos. Y lo que ellos decían, ¿qué es esto? Lo que estamos viendo, hemos sido testigos de algo fantástico. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que aún con autoridad expulsa y dice y manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Esta frase, esta pregunta, tiene un doble entendimiento. Nosotros podríamos pensar que ellos estaban contentos por lo que estaba ocurriendo con esta nueva doctrina, pero también dice que manda aún a los espíritus inmundos y lo obedece. Puede ser en alguien que no, la admiración digan eso, pero también tiene un sentido. Veremos atrás del relato de Marcos que tenía un sentido negativo por aquellos que lo decían. El corazón de estos hombres no era un corazón limpio. Quien manda es porque tiene autoridad. Entonces, estos hombres dicen porque tiene la autoridad, manda y estos le obedecen. Significa que él es el jefe. Ese era el pensamiento de algunos. Era un pensamiento negativo. Era un pensamiento negativo el que estaban diciendo esto. Estos hombres, en lugar de quedar contentos y agradecidos en el hombre que había sido liberado, de haber levantado sus brazos y alabado el nombre del Señor dando gracias, vienen y dicen, ¿qué es esto? Obviamente estaban viendo algo sorprendente. Estaban viendo que la comunidad, que la congregación, que la sinagoga de Capernaum estaban viendo algo sorprendente, no solamente la doctrina, que era la doctrina de Dios, y que la está colocando en un nivel muy alto, y le está colocando en un nivel alto intelectual, sino que estaba hablando al corazón. Le estaba hablando al corazón de estos hombres, de estas mujeres que podrían estar escuchando en ese momento. Se admiraban. Más ahora, estos hombres, ya no, asombrados por lo que ha ocurrido, no interpretan estos hechos diciendo realmente es el maestro, realmente es el libertador de Israel, realmente es un hombre sabio, sino que preguntan con ironía y con desprecio, me atrevería a decir yo, puede que esté equivocado. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedece. Eso es un germen. Eso es como decimos en Chile, la deja dando bote, como decimos. La dejó pasada. Dejó para que los otros pensaran realmente también tiene que ser de los mismos, ya que solo espíritus inmundos le obedecen.
Podemos pensar también que estos hombres sorprendidos se dieron cuenta de la autoridad de Cristo. Eso no cabe la menor duda. Pero vieron que este espíritu inmundo se había ido. Al Señor no le importaba hacerse famoso. No era ese su objetivo. Tampoco el espíritu del Señor era mostrarse como un hombre poderoso, milagrero, sino que el sentido del Señor era mostrar la autoridad con que él gozaba. Y no era la autoridad del hombre, porque, que con, porque no, la pregunta es esta, ¿con qué autoridad manda? Es como si alguien llegara aquí y se pusiera a mandar, y los demás dijeran, oye, pero ¿quién es este que está mandando? ¿Quién se cree? Aquí el Señor, ellos no buscaban mirar al Señor, los que hacen este comentario, sino que ellos buscan precisamente desvirtuar la autoridad del Señor. Veremos un poco más adelante cómo estos hombres, estos fariseos, los escribas, buscaban la muerte del Señor. Si nosotros vemos en el capítulo 3, versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, era un partido político de Herodes, contra él. ¿Quién es él? Contra Cristo, ¿para qué? Para destruir. Ya no era un hombre que hablaba, ya no era un hombre que hacía milagros, ya era un hombre que tenía una autoridad, pero esta autoridad de Cristo, en la medida que aumentaba, también esa autoridad de estos hombres disminuía. Porque Cristo no hablaba de los ritos, Cristo no hablaba de las ropas, Cristo no hablaba de la jactancia, del conocimiento, sino lo que Cristo mostraba era el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, arrepentidos porque se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca, se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que es creer en el Evangelio? Para nosotros, mis amados hermanos, para nosotros, mis amadas hermanas, significa el perdón de nuestros pecados por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la muerte de Cristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que por el sacrificio del Salvador, por la muerte en la cruz, por la sangre derramada, Él pagó por nuestros pecados, por mis pecados. Y tiene reservada una morada santa en los reinos de los cielos. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Aquí Marcos nos está mostrando esa lucha de Cristo contra Satanás. Marcos nos está mostrando esa lucha de Cristo contra Satanás. Nos va mostrando, antes nos ha mostrado cuando el Señor Jesucristo fue tentado al inicio de su ministerio. Fue tentado para que depusiera su mirar a su Padre, para que empezara a confiar en Satanás. Mas ahora, esta nueva lucha ha comenzado. Es una lucha espiritual contra Satanás. Es la lucha espiritual de Cristo que triunfa sobre la muerte. Es la lucha espiritual de Cristo que triunfa sobre Satanás. Es la lucha de Cristo que triunfó sobre la muerte y nos ha dado vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque usted, Señor, nos cuida y nos protege. Gracias, Señor, por su palabra que nos habla de vida y autoridad suya, Señor, de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que está obrando y hablando en nuestros corazones. Eres tú, Señor, el que está hablando en nuestras vidas, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres poderoso, Señor, para expulsar demonios, Señor, para enseñarnos, Señor, para guiarnos, para cuidarnos. Eres tú, Señor, el que está hablando a nuestros corazones. Sí, gracias, Señor, porque su palabra habla a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la libertad que recibimos a través del Evangelio.
Señor amado, Señor bueno, nos presentamos ante usted, mostrando nuestros corazones, Señor, y pidiendo perdón por nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos, Señor, pidiendo, Señor, de su misericordia y cuidado, Señor. Yo te pido, ser amado, para que tú hagas la buena obra sobre el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Aquel que no te conoce, Señor, su corazón sea abierto y te reciba, Señor, porque es tu voluntad, Señor, esta tarde, que escuchemos tu palabra, Señor. En el bendito nombre de... Que el Señor nos bendiga, amados hermanos.